buenas tardes, gente, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien por ahí. Hoy les traigo una clase de genética sobre cromosomopatías, ¿bien? Recordemos que las cromosomopatías eran aquellas enfermedades, aquellos síndromes, aquellas alteraciones que se producían por una alteración justamente a nivel de los cromosomas. Bien, recuerden que era uno de los patrones de herencia que yo tenía. Recuerda que por un lado teníamos a lo que era la enfermedad monogénica, bien, o mendeliana, que justamente teníamos una alteración de un único gen, bien. Luego teníamos a las multifactoriales, que eran varios genes los que intervenían, más un factor ambiental desencadenante. Luego teníamos a las cromosomopatías, en las cuales ya no hablamos de que algo pequeñito, un gen, un par de aminoácidos que están erróneos, sino que hablamos de una alteración a nivel del cromosoma. Por ejemplo, que me falte todo un brazo, que tengamos mayor cantidad de cromosomas de lo que deberíamos, etcétera, ¿bien? Y después teníamos a las de herencia especial, que bueno, no importan las del ADN mitocondrial y bla, 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 que vamos a hablar después. Hoy nos vamos a centrar en estas cromosomopatías que dijimos que son alteraciones en los cromosomas que me van a producir diferentes cosas. Vamos a ver que, en general, ¿sí? Si yo tomo al 100% de los embarazos, vamos a ver que hay un 15% de estos que son abortos espontáneos. Es decir, se produce la fecundación, comienza el embarazo, pero por alguna razón, bien, por algún error, termina desencadenando en un aborto espontáneo. Bien, el embarazo no continúa su curso. De estos 15%, tomándolo como una totalidad del 100%, podemos decir que el 50% de los abortos espontáneos se deben a cromosomopatías que son letales, digamos, ¿bien? Y de este 100% de los embarazos, diríamos que el 85%, digamos, llega a término, ¿bien? De este 85%, bien, que llega a término, o que por lo menos no se produce el aborto espontáneo, bien, vamos a sacarle esto de término porque no es así, pero bueno, que no se produce el aborto espontáneo, bien, si yo tomo a este 85% como un 100%, podemos decir que el 0,5 a un 1% de los recién nacidos vivos presentan cromosomopatías. Bien, es una escasa cantidad. Básicamente vamos a ver que de acuerdo a la cromosomopatía vamos a tener diferentes características. Entonces, las cromosomopatías se clasifican en estructurales y numéricas. ¿Bien? Entonces, de las primeras que vamos a hablar son de las cromosomopatías estructurales. Las estructurales son aquellas alteraciones que involucran una parte del cromosoma, ¿bien? Es algún cambio en la estructura del cromosoma, ¿bien? Imagínense de vuelta, que recuerdan que teníamos varios tipos de cromosomas, pero más o menos tenían una forma así. Entonces, en este caso, vamos a hablar que alguna parte de este cromosoma justamente se encuentra alterada y eso me produce la patología, ¿bien? Dentro de estas estructurales tenemos diferentes alteraciones. Por un lado, tenemos a lo que serían las deleciones. Bien, las deleciones justamente es la pérdida de una región, de una subbanda o de alguna banda, ¿bien? O directamente de toda una parte de un cromosoma, ¿bien? Pero es como que esto me
el cromosoma es como un país, las regiones van a ser cada vez cosas más pequeñas, no es como si fuese país, estado, municipio, barrio, ¿bien? Entonces, se pueden perder diferente cantidad de material de ese cromosoma, ¿bien? En general, estas deleciones ocurren durante la meiosis y vamos a ver que su efecto depende básicamente de cuántos genes estén involucrados en esa parte que se perdió. Dentro de estas deleciones vamos a hablar más adelante de la clase de dos patologías. Una es el síndrome del maullido de gato o también llamado Cri-du-chat, ¿bien? Y tenemos también al síndrome del X frágil. Vamos a hablar dos palabritas sobre esto al final de la clase. Así como tenemos las deleciones, también podemos tener alteraciones que sean duplicaciones. ¿Bien? Es decir, tenemos en general, son duplicaciones que tienen los mismos orígenes y las mismas características que las deleciones. Es decir, yo puedo tener alguna duplicación de alguna región, de alguna subbanda, de alguna banda, ¿bien? Etcétera. Vamos a ver que en general, nada, no importa, no les voy a meter más info, no importa. Puede haber alguna duplicación de alguna de estas regiones, bandas o subbandas de los cromosomas, ¿bien? Luego tenemos a los isocromosomas, ¿bien? Los isocromosomas es cuando yo tengo justamente una adhesión de alguna parte del cromosoma que sigue, digamos, después con una duplicación. Es decir, primero tengo una deleción y segundo tengo una duplicación de esa banda, digamos, o subbanda o región que se perdió, ¿bien? Vamos a ver que ciertos síndromes, como por ejemplo el síndrome de Turner, se puede dar por un isocromosoma del cromosoma X, ¿bien? Es la forma más leve del síndrome. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos estas patologías, ¿bien? Pero básicamente es una alteración que se produce porque primero hay una deleción y después en ese mismo lugar hay una duplicación de ese material. ¿Bien? Luego tenemos a las inversiones. ¿Bien? Las inversiones se producen cuando hay un reordenamiento de alguna parte del cromosoma. ¿Bien? Estas vamos a ver que pueden ser de dos tipos. Pueden ser pericéntricas o paracéntricas. Bien, en las pericéntricas vamos a ver que en general comprometen a los dos brazos y también al centrómero. En general son inocuas, bien, pero pueden generar esterilidad en el varón. Bien, entonces, los dos brazos más el centrómero. Bien, en el caso de las paracéntricas, solamente afecta a un brazo. Bien, y hay justamente un reordenamiento de ese material, de esa parte de ese cromosoma. No vamos a ver muchos igual. Lo que sí vamos a nombrar más adelante son las translocaciones. Básicamente es cuando ocurre un intercambio genético, es decir, un intercambio de genes, entre dos cromosomas que no son homólogos. Viene a decir que no son justamente del mismo par. Y esto, vamos a ver que las translocaciones son responsables de algunos casos de síndrome de Down, o de síndrome de Edwards, o de síndrome de Patot, que vamos a ver más adelante. ¿Bien? Así como tenemos a las cromosomopatías estructurales, también tenemos a las cromosomopatías que son
numéricas, ¿bien? Las numéricas es la que alteran la cantidad o la totalidad de los cromosomas, ¿bien? En general, la mayor parte de estas numéricas son letales, es decir, son tan graves que justamente termina siendo ese 50% de los abortos espontáneos. Es tan grave que no se puede continuar con el embarazo, ¿bien? Dentro de estas tenemos, por un lado, a las poliploidías. De estas hablamos el otro día, ya las nombramos un par de veces cuando hablamos sobre fecundación. En este caso, en las poliploidías, tenemos un número de cromosomas, ¿bien? Que es múltiplo exacto del número haploide, es decir, del número de las células, es decir, de 46 cromosomas, ¿bien? Que va a tener. Con excepción de la diploidía, ¿por qué? Porque 46, digamos, justamente es lo normal, ¿bien? Ahora, acá es donde decíamos, mi óvulo tiene 23 cromosomas simples que va a tener acá. El espermatozoide va a llegar con 23 cromosomas simples. Luego después cada uno va a duplicar su ADN. Pero si acá llega otro espermatozoide con otros 23 simples, yo al final, en vez de tener 46 cromosomas, voy a tener 69 cromosomas, 23, 23, 23, ¿entendés? De cada uno de estos. Entonces, esto es incompatible con la vida, por eso era tan importante el tema del bloqueo de la poliespermia. Bien, en general las poliploidías ocurren por alguna falla en el bloqueo de la poliespermia. Y obviamente son incompatibles con la vida. Nadie puede andar con 69 cromosomas, con mayor cantidad de cromosomas por ahí. Bien. Lo que sí podemos tener son aneuploidías. Las aneuploidías tenemos una cantidad, un número de cromosomas que es mayor o menor, o sea, puedo tener más o menos cromosomas, pero que no es múltiplo de 46, ¿bien? De 23. Es decir, puedo tener, por ejemplo, un cromosoma más, dos cromosomas más, un cromosoma menos, ¿bien? Vamos a ver que cuando tenemos un cromosoma más, se dice que tenemos una trisomía en ese par. Por ejemplo, el síndrome de Down se produce por una trisomía del par 21, es decir, en el par 21, en vez de tener 2 cromosomas 21, tengo 3 cromosomas 21. ¿Ven? Tengo un cromosoma más, es decir, tengo una trisomía. ¿De qué par? Específicamente de este, que es el par 21, por ejemplo, en el síndrome de Down. Vamos a ver que podemos ver trisomías en otros momentos también. Y cuando tenemos un cromosoma menos, bien, se habla de monosomía. Por ejemplo, el síndrome de Turner es una monosomía del par sexual, es decir, una chica que en el par 23, el par sexual, en vez de tener XX, tiene solamente una X, es una monosomía del par sexual, ¿bien? Van a ver que vamos a hablar más adelante de patologías que tienen que ver con estas trisomías y con estas monosomías que sí son compatibles con la vida, depende cuáles, ¿bien? Pero hay algunas que son compatibles con la vida. Por otro lado, tenemos a lo que serían las diandrias. Las diandrias es cuando el conjunto de cromosomas proviene enteramente del padre, ¿bien? En general ocurre porque hay algún tipo de trastorno, algún tipo de problema en la cual no se llegan a justamente a tener los cromosomas maternos. Entonces, los cromosomas paternos comienzan a formar, digamos, las células con estos cromosomas,
todos sus derivados. Vamos a ver que la parte paterna, la parte de los cromosomas paternos, tienen toda la información para el desarrollo de lo que es el trofoblasto. Bien, recuerdan el trofoblasto, que era la parte externa del blastocisto. Ese trofoblasto es el que después me forma al sincitio, al cito y a todas esas estructuras extraembrionarias. Cuando ocurre esto, bien, se da un tumor que es el llamado mola hidatiforme. ¿Cuál es el tema con este tumor? Que como yo tengo sincito trofoblasto, bien, yo tengo síntesis de gonadotrofina coriónica humana. Por lo tanto, yo mantengo vivo el cuerpo lúteo, me mantengo en etapa secretora, no le llega la menstruación a la mujer, se hace un test de embarazo y le da que tiene aumentada la gonadotrofina coriónica humana. Entonces dice, estoy embarazada. Pero ¿qué es lo que pasa? No hay embrión, porque no hay cromosomas maternos, ¿bien? Entonces, se desarrolla todo el trofoblasto y me da este tumor, que es la mola hidatiforme, ¿bien? Pero yo no tengo embrión. Por eso la importancia de que una embarazada, por más que confirme con el test de embarazo que está embarazada, que cree que está embarazada, yo necesito hacerme ecografías donde se busque justamente el latido fetal para asegurarme que esta paciente esté efectivamente embarazada y que no esté teniendo una mola hidatiforme. ¿Bien? Por otro lado, podemos ver a las diginias. Las diginias ocurren cuando el conjunto de cromosomas proviene enteramente de lo que es la madre. ¿Bien? Los conjuntos de la madre me ayudan al desarrollo de lo que es la masa celular interna o macizo celular interno, que era justamente, recuerden, todo lo que después me iba a formar al epiblasto, al hipoblasto. Es decir, ahora tengo la formación de lo que va a ser el embrión, pero no tengo trofoblasto. Entonces no tengo manera de que ese embrión o esa masa celular interna sobreviva si yo no tengo el desarrollo de todo lo que es el saco coriónico, todo lo que va a ser la placenta. Entonces, esto me produce abortos tempranos. Bien, es muy probable que la mujer capaz que ni se entere de que quedó embarazada, por ejemplo. Bien. Y por último, tenemos a los mosaicismos. Bien. Los mosaicismos es cuando existen líneas celulares diferentes. Una que tiene un número normal de cromosomas y otra que tiene un número alterado. Bien, entonces, líneas celulares diferentes. Una normal, número de cromosomas, y otro alterado, el número de los cromosomas. En general se producen por alguna falla en lo que fue la segmentación. Recuerdan que la segmentación, estas elastómeras, se iban dividiendo. Bueno, si en algún momento hubo algún error, y hubo algún error justamente en la cantidad de cromosomas, puede que de esas blastómeras una línea siga con la cantidad normal y esté todo fantástico, y otra con el número de cromosomas alterados. ¿Sí? Vamos a ver que también son causantes de algunas variantes de ciertas patologías. ¿Bien? Esas son las cromosomopatías. Ahora, dijimos que dentro de las deleciones teníamos estos dos síndromes de los cuales vamos a hablar. Por un lado, tenemos al síndrome del maullido de gato. Este síndrome del maullido de gato, vamos a ver que se produce por una delesión del brazo corto del cromosoma 5. ¿Bien? En general es una enfermedad rarísima, ocurre en 1 cada 20.000, 50.000 recién nacidos vivos y suele predominar en niños. En general no tienen un pronóstico de vida muy bueno, pero no es tan grave como otras patologías. Tienen una esperanza de vida de aproximadamente 50 años, ¿bien? Pero tienen, vamos a ver que malformaciones y un retraso psicomotor muy, muy grande, ¿bien? Dentro de la clínica, es decir, lo que vamos a poder encontrar en estos pacientes es que tienen un retraso en el crecimiento intra
intrauterino, bien, retraso en el crecimiento intrauterino, es decir, son chicos que crecen poco adentro del útero, van a nacer con bajo peso y baja talla, van a ser flaquitos y pequeñitos, ¿bien? Además, suelen tener retraso mental, ¿bien? Suelen presentar también cardiopatías congénitas, es decir, ya nacen con algunos trastornos a nivel del corazón. Cardiopatías congénitas, ¿bien? Además, presentan por malformaciones a nivel de la laringe, presentan un llanto que es muy agudo, ¿bien? Y muy particular por estas deformaciones de la laringe y de todo lo que es la glotis. Y es un llanto que es muy parecido al maullido de un gato. Por eso recibe este nombre, este síndrome, ¿bien? Además, van a presentar también trastornos como por ejemplo escoliosis, ¿bien? Van a presentar hipotonía. Con tonía nos referimos al tono muscular, tienen poco tono muscular, es como están así, como todos caídos, ¿bien? Y algunas otras tantas malformaciones más. Lo más importante es que se ubiquen de esto, que se recuerden de eso, de esto, de esto y de esto, ¿bien? Porque es lo más característico, sobre todo este llanto agudo que se asemeja al del maullido de un gato, ¿bien? Y el otro síndrome es el síndrome del X frágil, ¿bien? El síndrome del X frágil, vamos a ver que se produce por una fragilidad, una lesión, ¿bien? De lo que sería la porción distal del brazo largo, allá, del cromosoma X, ¿bien? Y me lleva a algo que lo habíamos hablado en un momento con las mutaciones, que es una repetición de tripletes. Bien, lo nombramos dentro de mutaciones, ¿bien? Vamos a ver que este síndrome del X frágil sí tiene una incidencia un poco más alta. Aparece más o menos en general en 1 cada 1.200 varones y en 1 cada 2.000 mujeres. Bien, es una de las enfermedades más comunes que tenemos en los humanos y es una de las principales causas de retraso mental en los varones. Por lo tanto, siempre hay que tenerlo en cuenta. Dentro de lo que es la clínica, la vamos a dividir. En los varones, en los chicos, en general presentan macrocefalia, es decir, una cabeza más grande de lo normal. En general pueden presentar algunas patologías como orejas grandes, bastante separadas, una cara un poco más alargada, pueden presentar estrabismo, que es la desviación del globo ocular, ¿bien? Pueden presentar también macroorquidismo, es decir, unos testículos bastante grandes, ¿bien? Pueden presentar también una hiperlaxitud articular y algunas patologías cardíacas como el prolapso de la válvula mitral. ¿Bien? Y obviamente, de vuelta, común a ambos, retraso mental, ¿bien? Esto es común a ambos. Pero en las mujeres, bien, además en las niñas, también pueden presentar también esta cara como más alargada, como más estrecha, eso es común a ambos. También el retraso mental, bien, y también el prolapso de la válvula mitral. Es algo bastante parecido, solo que en los varones se les suma esta macrocefalia, este macroorquidismo, esta hiperlaxitud articular, ¿bien? Pero en general presentan más o menos esta misma cara como más alargada y más estrecha, este retraso mental tan característico, ¿bien? Y ciertas patologías cardíacas como por ejemplo el prolapso de la válvula mitral, ¿bien?
Bueno, gente bella, hemos terminado con la clase de cromosomopatías. Queden tranquilos que a medida que vayamos viendo determinadas patologías como síndrome de Down, como esto, aquello, síndrome de Turner, vamos a volver a hablar y vamos a volver a recordar ciertos conceptos que tienen que ver justamente con estas patologías, con estas cromosomopatías estructurales o numéricas. Bien, cualquier duda que tengan, no duden en mandarme mensaje. Espero que se haya entendido la clase. Les mando un beso muy grande. Chao, chi.